Hola, en la demo del día de hoy vamos a hacer un despliegue de una aplicación Spring Boot a lo que sería un app service. Vamos a conectar también este app service a una base de datos SQL en Azure y también vamos a utilizar un Key Vault para poder referenciar secretos, ¿no? En este caso de los datos que nos van a servir para la autenticación a la base de datos SQL. Entonces, lo primero que voy a empezar a mostrar va a ser esta pequeña fuente, ¿no? Este pequeño servicio que lo que está haciendo básicamente es conectarse a una base de datos SQL. Quiero mostrar las dependencias. Igual voy a dejar el link de este proyecto en el video para que ustedes puedan tener una referencia. En este caso, como decía, está trabajado con Java 17, con Spring Boot, ¿no? Y lo que estoy haciendo es, por ejemplo, declarar, ¿no?, las dependencias a nivel de JPA, a nivel de Spring Boot. Y sobre todo estas dependencias, la primera, la que me ayuda a poder tener esta gestión de key vaults, ¿no? La dependencia para SQL Server y nada más que eso, ¿no? Es lo que estaba mostrando. Es un servicio básico en Spring Boot, como decía, ¿no?, que expone el listado de alumnos, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a centrar este video en el despliegue de lo que sería Azure, ¿no? Cómo podemos desplegarlo de forma fácil utilizando un app service. Ya. Entonces voy a iniciar creando lo que sería la base de datos. Voy a ir a la base de datos SQL Database. Vamos a completar los datos. En este caso voy a ponerle un result group que se llama pecoridemo y le voy a poner el mismo nombre que tengo en el proyecto. En este caso le puse pecoridb, voy a ponerle el mismo nombre y voy a tener que generar un nuevo servidor, que en este caso podría ser Pecori Server, ¿no?, que es justamente el que tenemos en el proyecto. Lo demás lo voy a dejar por defecto. Para este ejemplo vamos a utilizar una autenticación SQL, ¿no?, para poder tomar lo que serían las credenciales desde Key Vault. Entonces voy a setear un usuario. Listo, el servidor ya tiene las configuraciones correctas. Lo demás lo voy a dejar por defecto. Es un ambiente de desarrollo para una prueba. Y los recursos a nivel de base de datos son bastante bajos, ¿no?, porque justamente es una prueba. Lo voy a dejar por defecto y voy a darle crear. A ver, en networking también lo voy a dejar igual. Voy a dejarlo igual. Y vamos a iniciar con la creación de la base de datos. Listo, en este caso, ¿no?, va a estar creándose la base de datos. Todavía vemos que está ejecutándose. Lo que voy a hacer ahora es generar el app service. Voy a generar un app service para ya que sea repositorio de mi aplicación, ¿no? Voy a ponerlo en el mismo result group y le voy a decir que se llame Pecori Web App. Pecori Web App. Lo siguiente es que voy a utilizar Java versión 17 y la región podría ser Canadá Central, ¿no? A nivel del plan, a ver, vamos a ver cuál el detalle del plan. En este caso podría ser una Premium B1, ¿no? Voy a tenerlo corriendo solo por un tiempo. Y no voy a dejar una base de datos, ¿no? No voy a escoger en este caso una base de datos por este medio. Y voy a dejarlo también esto por defecto, luego se puede configurar. Con estos datos voy a generar lo que vendría a ser el web app. Listo, vemos que ya se ha generado el web app y también lo que vendría a ser la base de datos, ¿no? Por aquí tenemos la base de datos. Vamos a hacer una prueba de conexión a la base de datos. Entonces para eso voy a irme a Azure Data Studio y voy a copiar los parámetros de conexión de esta base de datos, ¿no? Voy a agregar por aquí una nueva conexión. Por ejemplo, voy a entrar al nombre del servidor,
La autenticación va a ser vía SQL Login. Y en este caso voy a agregar, ¿no? Voy a agregar el usuario y contraseña y vemos que hay un error, ¿no? Me está dando un error porque no tengo conexión, ¿no? A lo que vendría a ser el servidor. Entonces tengo que configurar eso, ¿no? Puedo configurarlo solo para hacer la prueba local. Luego de esto lo podemos borrar, ¿no? Para corroborar que nuestra conexión sea correcta. Entonces voy a ir al servidor y en la parte de networking voy a agregar, ¿no? En la conexión desde redes seleccionadas, y en este caso voy a agregar mi IP pública, ¿no? Listo, vemos que ya ha terminado. Lo que vamos a hacer ahora es probar la conexión nuevamente. Perfecto, entonces vemos que ya hemos logrado la conexión. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la query. ¿Para qué? Para poder crear primero la tabla students, ¿no? Y lo siguiente, para poder poblar, ¿no? Para poder llenar algunos datos en esa tabla. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya, a ver, acá hay un error. Claro, no seleccione la base de datos, que en este caso la base de datos es pCory Server, ¿no? Vamos de nuevo, vamos a crear primero la tabla students y lo siguiente es agregar a los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es la primera ejecución. Podemos hacer un select para poder corroborarlo. Listo, y vamos a ver que se ha poblado correctamente la tabla, ¿no? Lo que voy a hacer ahora son unos pequeños cambios, ¿no? Como decía, yo ya tengo estas configuraciones guardadas en un Key Vault, el secreto user, ¿no? Y el password. Entonces lo que voy a hacer es ir a mi servicio en Key Vault, y lo que voy a hacer es copiar la dirección, ¿no? La dirección del Key Vault, que en este caso sería esta, ¿no? Esta variable lo voy a guardar, ¿no? Porque luego la voy a usar en la creación del app service, ¿no? Cuando ya desplieguen el app service. En este caso voy a copiar esto y vamos a empezar a correr, ¿no? Vamos a correr el servicio. Listo, en este caso vemos que está saliendo un error, ¿no? Este error está saliendo porque necesitamos nosotros permisos al Key Vault, ¿no? Para poder conectarnos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es entrar a la consola de CMD y primero loguearme, ¿no? Lo que voy a hacer antes es verificar que mi usuario tenga acceso, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es ver que este usuario tenga acceso a este Key Vault, ¿no? Entonces voy a ver y efectivamente, ¿no? Mi usuario tiene permisos de Key Vault Secret Officer, ¿no? Entonces voy a loguearme desde mi PC, ¿no? Para poder, digamos, estar autenticado vía Azure CLI a lo que vendría a ser ese usuario. Entonces voy a darle a continuar. Listo, en este caso vemos que hemos logrado la conexión. Lo que vamos a hacer ahora es intentar de nuevo correr el servicio. Bien, vemos que el servicio ha levantado de forma correcta. Podríamos abrir Postman, ¿no? Y poder hacer una prueba para consultar ese servicio, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer una prueba desde Postman. La aplicación ha levantado por el puerto 8080. Vamos a consultar a los estudiantes, ¿no? Y vemos que se listan correctamente. Listo, entonces desde este punto vemos que hemos logrado conexión a la base de datos. Lo siguiente, ¿no? Sería ya iniciar con el despliegue a nivel de lo que es el web app. Vamos a trabajar en ello ahora. Entonces voy a ir al portal y yo tengo este servicio, ¿no? Desplegado en un repositorio en GitHub, ¿no? Ya he subido las fuentes a GitHub. Bien, lo que vamos a hacer ahora es desplegar este servicio a lo que vendría a ser el web app, ¿no? Vamos a ir nuevamente, vamos a ver que ya se creó. Vamos a ver que ya se creó esta parte, ¿no? Solo para que puedan visualizarlo. El servicio está con las variables, ¿no? Con las variables que yo necesito para poder conectarme al web app. En este caso voy a agregar esta variable. Primero es lo primero que voy a hacer. Voy a ir al web app y en esta parte de environments voy a agregar esa variable, ¿no?
Entonces lo primero que voy a hacer es entrar aquí y esta variable va a tomar el valor de keyball, ¿no? A ver, en este caso lo tengo por acá, va a reemplazar este valor, ¿no? Le doy a agregar y vemos que ya se agregó y lo aplico correctamente, ¿no? Ahí se va a aplicar, listo. Lo siguiente es ir a la base de datos, ¿no? Antes de realizar el despliegue, voy a ir nuevamente a la base de datos y lo que voy a hacer en el servidor, ¿no? En esta parte, es configurar el acceso nuevamente, ¿no? En este caso ya no va a ser el acceso desde mi máquina, ¿no? Sino va a ser el acceso desde un servicio Azure. Entonces voy a permitir esto habilitando este botón, ¿no? Listo, entonces esa parte ya está, ya quedó lista y lo que vamos a hacer ahora ya es vincular, como decía, el web app al repo de GitHub, ¿no? A ver, vamos a verlo por aquí. Voy a ir a esta parte en Deployment Center. Listo, antes de eso voy a ir a esta parte de identidad. Voy a ir a esta parte de identidad y voy a habilitar la identidad. Lo voy a guardar y vamos a ver que se haya guardado, ¿no? O se genere de forma correcta, ¿no? Vamos a ver que ya se generó una identidad y lo que voy a ir en este caso es al keyball, ¿no? Y poder asignar el rol correcto, ¿no? Le voy a asignar un rol a lo que vendría a ser esta identidad. En este caso voy a darle este rol de, a ver, Keyball Secret User. Le doy siguiente y aquí voy a seleccionar la identidad del web app, ¿no? Voy a crear. Listo, entonces ya está creado, ¿no? Nuestro web app ya va a poder leer los secretos desde el Keyball. Bien, lo que sigue ahora es ir ya al servicio de web app. Vamos a ir a la sección de Deployment Center y vamos a asociar en este Deployment Center un repositorio de GitHub. En este caso voy a seleccionar GitHub, voy a seleccionar mi organización, el repositorio donde está esta fuente backend, ¿no? Y lo vinculo a una rama, que en este caso es la rama mate, y doy guardar. Bien, vemos que ya se ha configurado correctamente. Lo que está pasando ahora es un proceso de despliegue, ¿no? Podemos ir a GitHub y verificar esto en los actions, ¿no? Bien, en este caso nos sale este error, ¿no? Nos sale este error y vamos a ver que esto está relacionado a los tests, ¿no? Cuando he generado el proyecto, ha generado estos tests. Entonces voy a comentar esta parte porque digamos que no reconoce, ¿no? Estas variables que debería tener estos tests, por eso es que se cae. Entonces voy a ir de nuevo a esta parte. Antes de esto también tengo que actualizar la variable, ¿no? Para que tome el valor desde web app, ¿no? El valor que hemos guardado en la variable del web app. Voy a poner este valor, ¿no? Y a comentar esta parte de los tests. A ver, parece que hay algo que todavía necesita bajar y vamos a hacerlo nuevamente. Bien, ahí se ha empezado a desplegar, ¿no? Justo sirve bastante esta parte para poder cotejar cómo es que se maneja esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo he subido un push, ¿no? He subido un cambio a la rama main y lo que está pasando es una activación, ¿no? en el action. Entonces vemos que ya esa vinculación de lo que vendría a ser el web app a la repo en GitHub, ¿no? También nos ayuda para poder gatillar estos despliegues, ¿no? Estos procesos de despliegue continuo.
Si nosotros verificamos, vemos que aquí, por ejemplo, ¿no? Se ha creado un archivo, ¿no? Para poder generar estos despliegues, como decía. Entonces vamos a esperar que termine el despliegue para que podamos corroborar, ¿no? Si ya está correctamente lanzado en el web app, ¿no? Bien, en este caso vemos que ya se ha desplegado correctamente, ¿no? Lo podemos ver en este pipeline de actions. Entonces vamos a corroborar ahora en el web app este despliegue, ¿no? A ver, vemos aquí también si vemos que se ha desplegado correctamente, ¿no? Nos da un successful. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo, ¿no? Poder en este caso consultar el servicio, ¿no? de estudiantes. Entonces vemos, ¿no? que la conexión a base de datos se ha dado de forma correcta. En este caso, como decía, estamos utilizando un Key-Vault, ¿no? Entonces vemos que la conexión a la base de datos se ha dado de forma correcta. Vemos también que está tomando los valores, ¿no? desde Key-Vault, los secretos, no lo mostré me parece, pero estos secretos, ¿no? A ver, estos secretos que vemos en el properties, ¿no? Este user y password están guardados en Key Vault, ¿no? Están guardados en Key Vault y lo que está haciendo Spring Boot, ¿no? Hospedado en el web app es poder consumirlos. ¿Para qué? Para poder autenticarse en la base de datos SQL en este caso. ¿Qué podríamos hacer aquí, ¿no? ¿Qué mejoras se podrían hacer, ¿no? Quizá la primera, ¿no? Recuerdan que hemos habilitado la conexión a lo que vendría a ser el servidor, ¿no? Desde todos los servicios Azure, ¿no? A ver, voy a ir a esta parte y aquí en la parte de networking hemos habilitado, ¿no? Y el acceso a los recursos Azure, ¿no? A los servicios Azure, a este servidor. Entonces, como una mejora, de repente podríamos implementar un private endpoint, ¿no? Para que solo sea la conexión privada, ¿no? Y poder darle conexión solo al web app, a esa base de datos, ¿no? Lo mismo a nivel de la autenticación, el servicio está utilizando un usuario y contraseña, ¿no? Cuando levantamos la base de datos, definimos que la autenticación sea vía SQL, pero también, ¿no? Podríamos utilizar, y es lo que Azure de repente también recomienda, la autenticación vía Entra ID, ¿no? Tendríamos que, tal cual le hemos dado permisos al usuario, ¿no? Al usuario, a la identidad del web app en esta parte, ¿no? También podríamos hacer esa asignación a la base de datos, ¿no? Para que haya una autenticación vía Entra ID, ¿no? Finalmente el web app se está comunicando al Key Vault utilizando esa autenticación de Entra ID. Entonces, esa es la demo del día de hoy, ¿no? Pueden dejar comentarios, de repente podemos hacer esas mejoras también, ¿no? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.